Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, en este momento queremos presentarles a ustedes unos diálogos maravillosos que, a través del seminario que estamos haciendo virtual, que se llama Matrimonios con Identidad y Dignidad, algunas personas nos lo han compartido, y es sobre el abandono, y nos han permitido darlos a conocer, porque son bien importantes, porque ha sido una de las problemáticas más fuertes que se nos ha presentado dentro de los procesos de atención terapéutica como psicólogos, que trabajamos en el proceso de restauración familiar. Entonces ha sido el tema del abandono, Moniquita. Mire que cuando uno habla del abandono causa dificultad de entenderlo, pero en este momento llega a mi mente un ejercicio, o sea, como un video, una lámina que a veces uno también observa, de que uno esté bajando una soga y llega el momento en que se acaba la soga en un precipicio y la única opción es, pues toca soltarse, y esa es la parte más difícil, el soltarse, y necesita uno soltarse sin saber cuánto de caída puede haber. Eso es abandonar, o sea, soltar algo de la cual uno está prendido, de lo cual uno está agarrado. Y también venía a mí el pasaje bíblico donde las tentaciones del mal hacia Jesús, después cuando sale, o sea, está saliendo del desierto, y le dice: lánzate, y o sea, que se lanzara al vacío. O sea, imaginemos en ese momento la escena donde tú estés parado en un precipicio y te dicen: suéltate, que ángeles, porque lo dice así, vendrán a ti y te recogerán, básicamente. Y tú estás en esa duda de: ¿será cierto? ¿No será? Entonces, la única opción que uno tiene es realmente hacer lo que la palabra a uno le dice. Y precisamente en Josué 1, en el primer capítulo, en el versículo, en los primeros versículos, especialmente 6, 7, el Señor le dice a uno constantemente: esfuérzate y sé valiente, sé muy valiente, no temas ni desmayes. Precisamente Él dice eso: esfuérzate y sé valiente. Es difícil uno creerle a lo que el Señor nos dice, porque eso es una realidad en la medida de que el mal ha afectado nuestra mente durante toda nuestra vida a través del pecado y todas las enseñanzas del mundo. Pero el Señor dice: haz lo que la palabra de Él dice.
y Él no nos va a desamparar, Él nos va a acompañar siempre. Lo dice el versículo 9, donde nos dice que Él estará con nosotros a donde quiera que nosotros vayamos. Pero debemos ser esforzados y valientes y hacer lo que el Señor nos dice. Soltemos, abandonemos, o sea, abandonarnos en Él es ya no dependas de tus seguridades humanas, porque es que esas seguridades humanas son falsas, son unas falsas seguridades. El Señor quiere es que realmente tú dependas de la palabra de Dios, y cuando nosotros realmente le creemos a la palabra de Dios, todas las cosas serán prosperadas. Él nos lo advierte también en ese pasaje, Él nos lo dice. La palabra de Dios no es mentira, la palabra de Dios es una verdad. El padre de la mentira es Satanás, pero Dios es la verdad. Y si el Señor nos está diciendo que soltemos cosas que definitivamente nos hacen daño o que están entorpeciendo un proceso que Dios quiere hacer en nuestra vida, pues obedezcamos. La obediencia trae la bendición. ¿Qué hijo de padre que sea obediente no va a ser recompensado? Más si nosotros somos obedientes con Dios. Si nosotros obedecemos al Señor y nos soltamos de esa soga, nos lanzamos ese vacío, quitamos de nuestra vida tantos apegos y tantas cosas que nos están manteniendo enterrados, como lo decía en el pasaje que estudiábamos en estos días. Si nosotros mantenemos ahí clavados en esa tierra, no vamos a prosperar, no vamos a salir a conocer otros mundos. El Señor nos quiere llevar a una tierra nueva, una tierra donde emana leche y miel, una tierra donde los frutos se darán a cada mes, una tierra donde está regada por grandes ríos, una tierra donde está la presencia de Él. Pero tenemos que permitirnos soltar ese pasado, soltar toda esa cantidad de cosas que tenemos ahí y que nos están envejeciendo, que están dañando nuestros huesos, que están enfermándonos. Tenemos que soltar todo eso para que podamos ver la libertad y la felicidad. Eso es abandonar. Abandonar es ya, quítate todo tu pasado. Deja todo tu pasado, suelta ese ídolo de tu esposo, suelta ese ídolo de tu hijo, suelta aún tu propio ídolo, porque tú a veces te conviertes ídolo para ti mismo con tus pensamientos creyendo que todo lo sabes tú. Suéltate y permite que Dios empiece a obrar en tu corazón. Y eso ha sido como muy complejo para que muchas personas lo hagan, ¿no es cierto? Lo ejecuten. Inclusive alguien con la que yo hablaba en algunos momentos, en una intervención que hacía, le decía: tienes que aceptar que realmente ese hombre es para tu vida y es un hombre maravilloso, entonces déjalo que esté en tu vida. Y causa dificultad el poderlo aceptar así, porque no estamos aferrados a unos miedos, a unos temores, a unas situaciones de nuestro pasado que nos impiden realmente soltarnos plenamente, abandonarnos en el Señor. En Apocalipsis capítulo 2 y 3, cuando le habla Dios a las iglesias, precisamente le dice: el que venciere. El que venciere, o sea que esto es una lucha. Es una lucha para podernos soltar y abandonarnos, es soltarnos. Qué cosa tan complicada a veces resulta el poder soltarnos, ¿no es cierto, Moni? Sí, por eso nos recuerda el Señor: esfuérzate y sé valiente, sé muy valiente. Es de valientes realmente soltar todas esas falsas seguridades para poder darnos la oportunidad de conocer unas nuevas tierras. El estar sumergido en la presencia de Dios a veces resulta como complejo entenderlo o asimilarlo o ponerlo por obra. O lo entendemos pero no lo ponemos por obra. Nos causa dificultad porque nuestra condición natural, carnal y mental nos llama la atención. Y estaba sintiendo en la mañana, ya en este momento no, gracias a Dios, un malestar muy tenue en la nariz y sentía que me iba a dar gripe. Y
Y es curioso, o sea, y me puse a pensar por qué se me bajaron las defensas. Y bueno, ayer tuve una charla, tuve que dictar una conferencia, el sol que hizo en Bogotá, el sol picante que no estamos acostumbrados, porque está la temperatura muy alta, aquí solamente son 12 grados centígrados permanentemente. Baja o sube, pero ayer estaba un sol tremendo. Llegué muy cansado a la casa, no había almorzado, llegué tarde, me encontré a mi hija en el transporte urbano que me pareció tan bonito. Y no la pude acompañar porque estaba muy cansado, almorcé muy tarde. Pero bueno, lo cierto es que llegué, descansé. Pero esta mañana amanecí así y me preguntaba, bueno, ¿y por qué se me bajaron las defensas? Y cuando se me bajan las defensas, viene el virus, las enfermedades oportunistas y nos ataca. Estar sumergido en la presencia de Dios es como las películas de esas de Guerra de las Galaxias y ese tipo de cosas que ellas colocan como una protección alrededor de la nave y les disparan y la nave no le pasa absolutamente nada porque les disparan y no pasa nada porque es una protección. Estar sumergido en la presencia de Dios es como el ozono, la capa de ozono en la Tierra, que los rayos del sol llegan, pero la capa de ozono lo que hace es aminorar el impacto que va a tener en la Tierra y de esa manera no nos afecta. Pero como nosotros hemos dañado la capa de ozono, pues entran directamente y ya produce el cáncer de piel. Estar sumergido en la presencia de Dios implica que si yo estoy metido en el mar de Dios, y Dios es el mar, y yo metido en el agua, como la piscina, metido en el agua, todo ese contenido de agua es Dios, completamente, lleno por todos lados. Puede ocurrir alrededor, como las películas de las naves interplanetarias que están todas cubiertas alrededor, muchas cosas. La capa de ozono pueden caer los rayos de sol que quieran, pero si la capa de ozono está fuerte, los rayos no penetran. Alrededor pueden existir los rumores, murmuraciones, críticas, pueden lanzar piedra, pueden hacer lo que quieran. Mis esposos, mis hijos, mis familiares, todos. Pero si yo estoy sumergido en la presencia de Dios plenamente, Dios es mi barrera. Y Él pelea por mí. Y yo tengo que estar solamente en paz. Porque estar sumergido en la presencia de Dios, yo me doy cuenta que estoy en la presencia de Dios cuando a mi alrededor hay tanto escándalo, tanto bullicio, tanto problema, tanta pelea. Pero yo tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando una mirada de afuera me afecta, cuando un comentario me afecta, cuando una falta de saludo me afecta, cuando un comentario o una apreciación o un juzgamiento de una autoridad me afecta, es porque como la capa de ozono he dejado abrir una brecha o he sacado la cabeza del mar para mirar alrededor y automáticamente vienen y me atropellan. Cuando yo estoy en la presencia de Dios, siendo coherente y sabiendo que mi comportamiento es coherente en el sentir, en el hablar y en el pensar, necesariamente no va a entrar ninguna cosa que me afecte. Nada, absolutamente nada. Y ahí sí podemos decir, Dios en mi mente y en mi corazón, como primera instancia, y en segundo que todo lo que pasa, pasa para bien, porque todo lo veo pasar. Como que me van a lanzar una piedra y pasa de largo, lanzan otra y pasa de largo. Bueno, yo antes veía muchas películas, como te das cuenta, igual como la película de Matrix. Me llamó mucho la atención cuando Neo le disparan muchas veces los enemigos y él ya sabe cuál es su identidad. Esa escena me parece tan hermosa. Ya sabe cuál es su identidad y lo único que hace es poner la mano y las balas se detienen y él se queda mirándolas hasta sorprendido. Toma una bala y la tira para el piso y todas caen, porque él ya sabe cuál es su identidad, porque está sumergido en la presencia de Dios. Sin identidad, el mal nos apabulla, como toda la vida nos ha golpeado.
nos maltrata. La identidad, cuando vivimos en esa verdadera identidad como los hijos más amados de Papá Dios, estamos completamente cubiertos con esa capa de ozono espiritual, con esa barrera que nos está protegiendo, con esa cortina electrostática, llamémoslo así, espiritual, que impide que realmente el mal nos haga daño. Y nosotros todo lo miramos de una manera diferente. Hola Rafa, buenas tardes. Mira, pues lo que yo descubrí en los pasajes bíblicos es que Dios nos pone pruebas en la vida para probar nuestra fe. También aprendí que amo y creo en Dios sin haberlo visto físicamente, porque espiritualmente sí he visto su obra. Comprendí que debo tener mi cuarto de guerra bien armado, con pasajes bíblicos, oraciones y tácticas de oración que me ayuden a vencer el mal, que mis armas son la verdad como cinturón, la justicia como coraza, la fe como escudo, la salvación como casco, la palabra de Dios como la espada del Espíritu. Esto lo leo, lo tengo en mi cuarto de guerra, lo escribí y lo leo diario. Y que siempre debo de orar en todo momento. También aprendí que debo ser obediente a Dios, resistir al diablo para que éste huya de mí. Que, bueno, todos los pasajes bíblicos se relacionan con la película. Y el que más se relaciona es el de Mateo 6, versículo 6, porque en la película lo dice tal cual. Cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y llora a tu padre. Esto es el cuarto de guerra. Y ya lo he aplicado. Más bien lo aplico todos los días a partir de que lo puse. Todos los días oro en mi cuarto de guerra. La escena que me llamó más la atención fue cuando le escriben al celular de Elizabeth para decirle que vieron a su esposo con una mujer. Y ella se puso a orar fuertemente. Esta escena me llamó la atención porque en lugar de que ella se enojara y le reclamara, oró y no le dijo nada a su esposo. Y fue muy fuerte darse cuenta de eso. También la escena donde el esposo le pide perdón a Dios y a su esposa de rodillas fue maravillosa. Me llamó mucho la atención porque realmente el esposo está reconociendo ante Dios y ante su esposa que obró mal. La escena cuando el esposo se ve descubierto al ver el celular de Elizabeth me habla de que ella tuvo fe y no hizo caso al mal. Y para que Elizabeth tuviera paz, lo que hizo fue orar fuertemente. La relación que encuentro entre la película y mi vida, pues son muchas, Rafa. Primero el dinero y la economía. Factor de discusión y de hacer menos a la mujer, en este caso a mí, minimizarme, humillarme y lastimarme por causa del dinero. Un mal, ¿no? Infidelidad del esposo, como mi esposo me fue infiel, también. No hay atención de mi esposo hacia nuestros hijos, y cuando la hay, solo es porque mi esposo quiere jugar con ellos, pero no les apoya realmente en tareas, no está al pendiente realmente de lo que les gusta, o de lo que hacen o dejan de hacer, o si están deprimidos, o si se sienten tristes o desesperados. Realmente no sabe nada de eso. Mi esposo, igual que en la película, pues hace ejercicio, y un ejercicio que pues es como para ponerse musculoso, ¿no? Y pues que a esta edad, de nuestras edades, pues digo, bueno, pues yo creo que le quiere gustar a otras personas, pero ni modo. El trato de mi esposo, pues la mayoría de las veces, corrijo,
En 13 años, el trato de mi esposo hacia mí ha sido déspota, grosero y pedante. Aparte, mi esposo pues no está apegado a Dios. Y este ejercicio me hizo aprender que mi felicidad no es mi esposo, que no tengo que esperar que él me haga feliz, que debo dejarme de quejar, que debo dejar de estar al pendiente de mi esposo, que si va a cambiar o no, eso no es cosa mía, que si mi esposo hizo algo no tan grave, debo perdonarlo, y si es grave, debo orar y pedirle a Dios me ayude a perdonar. Debo orar y hablar mucho con Dios en mi cuarto de guerra, que no debo de estar preocupada por si va a cambiar o no mi esposo. Yo debo de orar por buscar que Dios molde mi carácter. Yo debo buscar agradar a Dios. Y si mi esposo no cambia, o no hace sus tareas del seminario, o no me pide perdón, o sigue viendo cosas incorrectas en el internet, eso no es cosa mía. Yo se lo entregué a Dios y Él sabrá qué hace con él. Son más de 13 años en angustia, en dolor, en sufrimiento, y yo no pude cambiarlo. Y rezaba y hablaba con Dios, pero no había respuesta. Realmente fueron humillaciones, fueron cosas muy duras, que yo solamente digo, ¿por qué aguanté? Pero yo rezaba y le decía a Dios, pero yo creo que a lo mejor no oraba bien. O también cuestiones de la vida o de Dios, ¿no? Lo que veo claro es que me debo abandonar. Yo le entregué a Dios a mi esposo, y yo ya no debo preocuparme por si él va a cambiar o no. Yo debo de preocuparme por buscar mi cambio en mí, por que Dios molde mi carácter para hablar como Jesús hablaba, para mirar como Jesús miraba, para quitar de mí todo lo malo, rencor, perdonar todos los días, todo el día en mi caso, para poder vivir. Es difícil abandonarse, no es sencillo, pero gracias a Dios, a partir de este seminario, ha habido cambios en mi esposo. Yo no sé si realmente logré cambiar o no, eso ya es cosa de Dios, pero yo debo de buscar mi santidad, de responder, más bien de no responder, de tener bien claras mis armas, que son, eso sí, es decir, si a mí me grita, no más maltrato, esas son las palabras claves, no más maltrato, decir el nombre de mi esposo e irme. Lógico, si me insulta, pues también. Y si insulta a mis hijos, y bueno, de todas las acciones malas o incorrectas que me afectan y me hieren, yo tengo que no discutir, no ponerme al tú por tú con mi esposo, sino tratar de controlarme, que ya lo estoy logrando, gracias a Dios, ya lo estoy logrando. Dios es poderoso, es bendito mi Dios, bendito Dios Todopoderoso, porque gracias a Él yo encontré la paz. Yo pude perdonar a mi esposo, perdonar a mi esposo por todo 13 años que hemos pasado
cosas muy feas y muy dolorosas. Y lo que te puedo decir, Rafa, es que ese cuarto de guerra es mi mayor tesoro, porque ahí pongo mis oraciones, pongo pasajes bíblicos, tengo cosas muy, muy personales, pues, pero que son bíblicas o que son de Dios, y que es mi cuarto donde ahí me fortalezco. Ahí me hinco, me arrodillo y ahí oro todos los días a las 5:30 de la mañana. Gracias, Papito Dios, porque solté eso que me oprimía el pecho, que me dolía, que me mataba. Y ya en tus manos está mi esposo. Tú sabes qué hacer con él. Yo solo debo de buscar agradarte a ti, Señor. Nada más. Bueno, Rafa, eso es todo. Cuídate mucho. Gracias infinitamente por esta labor que hacen tu esposa Mónica y tú. Tiene una labor inigualable, increíble, inmedible, porque es algo extraordinario. Y Dios los premiará y los bendice por todo esto que hacen. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Hola, Rafa, precioso el testimonio de Janet, muy bonito, muy hermoso, emotivo, bueno, de todo. Las 5 enseñanzas que me dejó este testimonio de Janet, el primero fue que mi felicidad no es mi esposo, que a quien debo amar es a Dios, porque Él es mi verdadero amor, que soy un ángel para salvar a mi esposo, que ya no debo de sufrir por mi esposo. Eso me hace llorar. O sea, ya no debo de sufrir por mi esposo, ¿te das cuenta? Ya no debo de sufrir por él. Quinta enseñanza, soltar a mi esposo. Lo que más me sorprendió de este testimonio para mi vida es que ya no debo de sufrir por mi esposo. Es algo que me cayó así al escuchar. O sea, tiene razón. O sea, no debo de sufrir por él, porque me causa dolor todo lo que hace, lo que dice, cómo me ve, cómo trata a los niños. Ya no debo de sufrir por él. Debo de orar por él, pero ya no sufrir por él. No esperar que él me ame. Quien me ama es Dios y a quien debo amar es a Dios. El propósito de mi Padre Dios, siento que es ayudar a mi esposo, a mis hijos y a mi esposo desde otra perspectiva. Es decir, como te mencioné, mi esposo dijo hace más de un mes, pues sí, el seminario está bien, pero falta que yo quiera convertirme, ¿no? Y sí, así es. Yo no le he preguntado absolutamente en qué vas, cómo vas, no te he visto que hagas el seminario, nada, ni un comentario al respecto. Porque no estoy preocupada porque lo haga o no. Ya entendí, Dios tiene sus tiempos, Dios sabrá.
Estoy maravillada. Me siento tranquila porque ya no debo de sufrir por mi esposo. Y a quien debo amar con todo mi corazón es a Dios. Muchas gracias, Rafa y Moni. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Hola, buenas tardes. Yo sé que estás pasando por una situación muy difícil, pero no estás sola. Está Dios contigo. A lo mejor no sientes su presencia porque falta que te abandones en Él, pero Dios sí está. Tienes que abandonarte en Él porque Él es el que te escucha. Él siempre te escucha y te va a escuchar cuando tú quieras hablarle. Él no te lastima, Él no te hace daño. Él siempre está cuando lo necesitas y nunca te abandona. Abandonarse en Dios es lo más maravilloso que existe porque dejas tus problemas, dejas tus angustias, dejas la desesperación y Él te da las respuestas. Yo me tardé 13 años en encontrar a lo mejor la respuesta correcta, a lo mejor a veces a mis problemas personales, o no sabía orar, no sabía cómo descifrar lo que pasaba en mi vida. Pero abandonarse es dejar depositar tu problema, tu angustia en Dios, porque tú sola no vas a poder resolverlo. Necesitas de la ayuda de Dios y Él sí puede. Él es todopoderoso. Nosotros somos humanos, pero Él sí puede resolverlos. Necesitas entregárselos, dejar de pensar en ellos. Es decir, no sé, por ejemplo, yo no puedo cambiar a mi esposo y no sé si cambiará o no cambiará, pero yo se lo dejé en sus manos a Dios y Él sabe cuándo o si va a cambiar o no va a cambiar. Pero yo ya no tengo que preocuparme por si va a hacerlo o no. O sea, si mi esposo cambiará. Yo tengo que preocuparme por ser una hija amada de Dios. Y orar para que a mí me dé paciencia, me dé amor, me dé tranquilidad, moldee mi carácter, me ayude a quitar el enojo, el odio, el rencor, el resentimiento y me ayude a perdonar todo el día, todos los días para poder morir al egoísmo, al rencor, al resentimiento, al ego y poder vivir al siguiente día. Abandonarse es deja todo en manos de Dios y Él te va a ayudar. Buenas noches, Rafa. Bueno, pues te cuento mi testimonio, que sea el Espíritu Santo quien me guíe, ¿verdad? Yo nací en un hogar donde somos 4 hermanos, yo soy la mayor.
mis papás casados por la Iglesia Católica. Entonces yo nací en un hogar católico light, por decirlo así, de nombre nada más. Nunca nos acostumbraron a ir a misa los domingos, nunca nos acostumbraron a hacer a Dios el centro de nuestras vidas. Yo soy la única mujer, tengo 3 hermanos menores, siempre fui la consentida de mi papá, muy consentida. Todos mis caprichos me los daban. Era una niña como muy berrinchuda, muy soberbia, yo creo de tanto chiflazón que hizo mi papá conmigo. Te puedo decir que viví en una casa donde nada me faltaba. Siempre nos tuvieron en colegios católicos a mí y a mis hermanos. Y en sus posibilidades siempre nos dieron lo mejor. Era una niña que jugaba con los vecinos, nunca crecí con familia. Desde que yo estoy chiquita, desde que yo nací, nos fuimos lejos de donde mi papá y mi mamá eran, así que yo no crecí con la prima, con la tía, con la abuelita, no. Mi familia vinieron a ser mis amigas, mis vecinos, y así crecí, ¿no? Recuerdo algo de chiquita, como a los 6, 7 años, mi papá se dedica a la construcción, entonces pues viajaba, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que mi mamá me ponía en el sol, en el patio, y me arrancaba un cabello. Y yo sentadita, ¿verdad? Pues siendo una niña yo no entendía el por qué. Entonces mi mamá agarraba los cepillos que traía mi papá en la maleta y empezaba a comparar los cabellos. Hasta ahorita yo vengo a comprender el por qué, ¿verdad? Mi mamá fue una mujer también que sufrió mucho durante su infancia. Ella no tuvo papá que la haya criado. Mis abuelos maternos se divorciaron. La verdad es que si ahorita me preguntas si recuerdo a mi abuelita, no la recuerdo, no la conocí. Unas 5 veces las vi a mis 34 años de edad, unas 5 veces la vi, ahorita ya falleció. Entonces mi mamá fue criada con su abuelita, con las tías, donde cupiera mi mamá, ahí mi mamá se estaba. Entonces ella se acostumbró yo creo que dentro de su soledad, dentro de su abandono, de sus heridas, nunca se dedicó a sanar, ¿verdad? Y cuando ella forma su hogar, pues lo hace con todo su cariño, con todo su amor y a lo que ella conocía, ¿verdad? Entonces empezó esa etapa de estar sufriendo. Yo me acuerdo que mi mamá siempre estaba en un sillón discutiendo con mi papá, mis hermanos y yo arriba, terminando a que terminaran de pelear, porque al final de cuentas siempre se contentaban. Tardaban como 1 hora y en esa hora nosotros estábamos de que ya que se contenten, ojalá que ya se contenten, porque pues nosotros ya nos queríamos ir al parque, a la feria, a la pizza, al fin niños, ¿verdad? Entonces terminaban de pelear, mi mamá llore y llore siempre, y ya al final de cuentas se arreglaban y nos salíamos. Éramos felices nosotros, ¿no? Así nos acostumbramos muchos años. También mi papá tenía el vicio del alcohol. También tengo escenas en mi mente de cuando mi papá llegaba borracho, mi mamá cuidándonos, ¿verdad? Mi mamá totalmente una ama de casa, 0 salidas, 0 amigas, dedicada 100% a su familia. Sola, sin una mamá, sin una tía, sin nada.
Entonces imagínate el amor que nos podía transmitir a nosotros, la seguridad que nos podía transmitir a nosotros, aunque no era su intención. Ya te imaginas lo que ella transmitía, sus vacíos, sus dolores. Eso lo fuimos recibiendo nosotros poco a poco. Fuimos creciendo y mi familia, a pesar de que siempre estuvimos nosotros 6 en casa, mis papás se dejaban de hablar por 2, 3 meses. Llegó un momento en que a veces yo le lavaba la ropa a mi papá porque mi mamá no lo quería hacer. Era tanto su enojo de mi mamá por las borracheras de mi papá, por las infidelidades, que llegaba un punto en que ella caía en depresión y era un llanto y era un llanto, y yo siendo una niña no entendía nada, pero yo seguía mi vida. La verdad es que todos los problemas de mis papás, nosotros al ser niños no lo entendíamos y nosotros nos salíamos a divertir, a jugar con los vecinos. Así fue mi infancia. Por parte de mi papá fuimos más unidos, pero era una familia muy disfuncional. También es una familia como las de antes. Mi papá viene de una familia que son 2 hermanos. Los grandes trabajaban para mantener a los más pequeños. Había muchas cosas disfuncionales que yo en su momento tampoco lo entendía. Tengo las tías que tuvieron 3 esposos, 3 hijos. Una tía mía tiene 3 hijos de diferente papá. Otra tía mía, su esposo era alcohólico, era infiel. Y así fuimos creciendo, ¿no? O sea, nosotros éramos felices porque nosotros con los primos nos salíamos a jugar al patio, nos íbamos a toda la cuadra. Era un pueblito chiquito y ahí pasábamos pues toda la tarde y nos dormíamos, comíamos, porque era un pueblito chiquito, entonces podíamos andar libremente. Tuvimos más acercamiento con la familia de mi papá, pero también viene de mucha pobreza, de mucha tristeza, pero así seguimos adelante. Mi papel de novia. Yo solamente tuve 2 novios y uno de ellos fue mi esposo. Yo lo conocí al que ahora es mi esposo en la secundaria. Desde que él entró fue como que ese clic, ¿no? De adolescentes. Me gusta, yo le gusto, pero no se dio nada porque, no sé, teníamos una amiga que terminó andando con él y ya yo me hice a un lado y seguí mi vida. Pasaron 2 años, coincidimos en un viaje y en ese viaje nos hicimos novios. Yo empecé ese noviazgo con mucha ilusión porque en realidad era como mi primer novio en forma y nunca pensé que fuera mi esposo, llegara a ser mi esposo, ¿verdad? En el noviazgo fue muy difícil, al principio, el primer año fue difícil, pero sabes que yo como creo que miré a mi mamá, que siempre luchó por la familia, siempre en sus fuerzas se salía con la suya. Bueno, lo mismo sucedió conmigo. Cuando yo conozco a mi esposo, a mi novio, él consumía drogas y yo era una persona que era muy amiguera, que era muy salidora, pero sin ningún vicio, sin ser una mujer fácil. Siempre fui muy, muy derecha en ese aspecto, ¿no? A lo mejor que mis amigas salían y que el novio y que no novio y que los besos, bueno, yo no, yo siempre fui muy recatada en ese aspecto. Entonces yo me maché a mi novio. Entonces yo me dije, él se tiene que salir de las drogas por los míos, como dicen, ¿no? Así seguimos el noviazgo. Yo luché humanamente a como pude y a como Dios me dio a entender.
Y pasó un año y medio, y él dejó las drogas, él dejó las infidelidades, y de repente empezamos un noviazgo normal, mucho amor, mucha dependencia. Ya él había dejado las drogas. Y yo pensé que ahí terminaba la historia y ya todo iba a ser color de rosas, ¿no? Tuve un noviazgo de 7 años con pleitos normales, pero al final de nuestro noviazgo fue muy padre. Andábamos para todas partes juntos, teníamos los mismos amigos porque pues nos conocimos en secundaria, entonces sus amigos eran mis amigos, era algo tan padre. Y así fuimos creciendo. De repente, cuando yo tenía 23 años, él le invita a mis amigas a que le ayudaran a hacer la entrega del anillo, ¿no? Que la cena, que el lugar, que la mesa, todos los detalles, ¿no? Él empieza a trabajar en un negocio y empieza a hacer mucho dinero. Ese negocio le dio para hacer mucho dinero. Construye una casa hermosa, grandísima. Entonces, pero yo la verdad nunca puse atención del dinero. Como yo vengo de una familia donde nunca me faltó lo económico, mi papá nos dio lo mejor que él pudo. A mí como el dinero como que no me deslumbraba, no me preguntaba de dónde viene ese dinero. Como a sus 23 años tiene una casa que ni mi papá la tiene, ¿no? O sea, yo trabajaba en una empresa, en una línea de transportes. Entraba a las 7 de la mañana y salía a las 5 o 6 de la tarde. Yo salía del trabajo, me veía con mi novio, íbamos al cine, íbamos a cenar, íbamos con los amigos, así, ¿no? Total, se llegó el día, ahora te hablo de mi matrimonio, nos casamos por la Iglesia Católica, nos fuimos de luna de miel. Mi esposo no tenía buena tomada, ¿no? A mí no se me hacía raro, simplemente me enojaba porque él tomaba y se ponía muy mal. Y nuestros pleitos en nuestro noviazgo era si ya sabes que tomar no te hace bien, ¿para qué tomas? Ya al día siguiente me rogaba que perdón, que ya no lo voy a volver a hacer y que yo no te quiero perder. Y yo siempre le creía. Al fin enamorada, codependiente de él, yo siempre le creía y lo perdonaba. Y así fue pasando el tiempo. Y seguimos adelante con nuestro matrimonio. Los problemas se vinieron y resulta ser que fueron económicos. Mi esposo viene de una familia disfuncional. Su papá lo abandona a los 40 días de nacido, por decirlo así, ¿verdad? Porque la realidad de las cosas es que mal aconsejaron a mi suegra y mi suegra tenía mucho dinero, mucho poder. Le cambian los apellidos a mi esposo, se lo quitan a su papá y ya no lo vuelve a ver. Mi suegra se queda con mi esposo. Se van a vivir a casa de los abuelos de mi esposo. Entonces mi suegra vivió una vida del mundo, ¿no? Empezó con un novio, con otro novio. A los 8 años que tenía mi esposo, su mamá se vuelve a casar por lo civil nada más, porque ella ya era casada por la iglesia. Entonces dejó a mi esposo en casa de sus abuelos y ella se fue con su nueva pareja, ¿verdad? Todas esas heridas que mi esposo traía me las vino presentando en el matrimonio. Entonces imagínate, Rafa, lo que viví fue muy fuerte, es muy duro.
así seguimos nuestro matrimonio hasta que se vinieron los problemas económicos. Y para resumirte, para no entrar tanto en detalle, me quedó bien en claro algo. Humanamente no podemos sacar a nadie de los vicios, es Dios quien hace eso. Cuando hay un vicio, como por ejemplo mi esposo que era drogadicto, dejó las drogas, pero se sustituyen por otros cuando no hay sanación de raíz. Y eso fue lo que yo ni enterada estaba, ¿verdad? La familia política que me tocó ha sido de gran bendición en el sentido en que entendí esta lucha espiritual la cual vivo hoy. Me han enseñado mucho de la vida. Y he salido adelante. Se vino mi ruptura matrimonial. Mi esposo resulta que tenía una doble vida, tenía un amante. Como a los 2 o 3 años de casados, él tenía ya un amante. Yo no estaba enterada de nada de eso. Su doble vida era tan perfecta que yo pensaba que estaba con el hombre más fiel del mundo, porque eso él me lo recalcaba todo el tiempo para justificarse de que, ok, te fallé, tenemos un chorro de deudas, problemas económicos, pero yo te soy fiel y yo te soy fiel. Y así me fue manipulando, me fue llevando así mi vida. Entonces yo decía, él es fiel, y yo lo defendía a capa y espada. Mi esposo era mi Dios. Entonces, ahorita estoy viviendo una etapa difícil, ¿verdad? Ya tengo 1 año y medio que estoy separada de mi esposa. Yo metí los papeles para el divorcio cuando me enteré que estaba embarazada su amante. Me enojé tanto, lo corrí de la casa. Actué enojadísima. Ahora me vengo dando cuenta que solamente al enemigo le di gusto. Los cambios que yo he tenido, Rafa, en este trayecto de mi separación han sido muy bonitos. En mi familia logré ver una mayor unión entre nosotros, entre papá, mamá y hermanos. Mi mamá se empieza a acercar a Dios, empieza a hablar de Dios cuando eso antes no sucedía. Mi hermano el grande entra a un retiro. Mis hijos mejoraron mucho. Yo te puedo decir que mi hijo el grande tiene ahorita 7 años y el chiquito 5 años. Yo te puedo decir que yo solamente desde que ellos nacieron hasta los 5 años yo les di puras angustias. Les di puras tristezas porque yo en todos mis problemas con mi esposo me acostumbré a vivir con un nervio en el estómago, con una inseguridad, con una manipulación. Entonces eso como madre me hizo hacerles daño a mis hijos inconscientemente. Y volvemos a lo mismo, volví a repetir los patrones que yo viví en mi casa. Claro que esa no era mi intención. Yo creo que de ninguna madre en su sano juicio tiene la intención de dañar a sus hijos, pero nadie puede dar lo que no hay en su corazón. Entonces yo tenía mucha inseguridad, tenía mucho dolor en mi corazón que nunca lo pude sacar, nunca me pude dar cuenta de que yo venía dañada de mi corazón, de mi infancia. Y a pesar de que mis padres fueron unos excelentes padres como papá y como mamá, mi papá, yo era su consentida, yo era todo su querer. Igualmente mi mamá era una mamá presente. Ella me llevaba a la escuela, ella me recogía, me llevaba a mis actividades de la tarde, nunca nos dejó solos. Pero todas las cosas que ella hacía se fueron quedando grabadas en mi inconsciente. El soportar a mi papá que era borracho, el soportar las infidelidades de mi papá, el que yo la veía llorando, después se contentaba, todo eso se fue grabando en mi inconsciente. Y yo creo que eso
fue lo que me llevó a dar con mi esposo. Porque cualquier mujer dice, ¿cómo si tu esposo es drogadicto? Si tu novio es drogadicto, ¿cómo sigues con él si tú no eres drogadicta? Sí, pero yo tenía unos vacíos que me hice codependiente de mi esposo, que lo hice mi Dios y que lo quise sacar de las drogas en mis fuerzas. Y como lo logré, yo me creía la mujer, la mejor mujer, ¿verdad? Porque todo lo que su familia no pudo hacer con él, lo vine haciendo yo. Así lo veía yo, ¿no? En mi ignorancia. Ahora te cuento que las cosas son diferentes a pesar de que él ya no está con nosotros. Él vive con la otra mujer. Al principio fue muy, muy difícil, muy triste. Yo decía, ¿por qué? O sea, ¿por qué si yo lo saqué de las drogas? ¿Por qué si yo lo apoyé cuando sus problemas eran económicos en su doble vida? Nunca lo dejé, siempre luché. Los problemas económicos fueron grandísimos. Al principio fue otro engaño de mi esposo, un invento de que en el negocio lo habían comido los intereses y yo me la creí. Pero la realidad de las cosas es que él es ludópata. Y ludópata es ser adicto a los juegos. Mucha gente no ha de conocer ese término, pero es una enfermedad, es un vicio horrible, pero silencioso. Yo no sabía tampoco que él era ludópata. Sabía que le gustaban las apuestas, sabía que apostaba $20, incluso llegábamos a ir al casino juntos, pero esto se fue saliendo de control cada día más hasta que llegaron a ser apuestas grandísimas que no vale la pena ni mencionar la cantidad de dinero. Perdimos muchas cosas, perdimos terrenos, carros, porque lo que hacía mi esposo era ya empezar a robar, a pedir prestado y ya no pagaba. Y toda la gente se me venía a mí. ¿Por qué? Porque yo era la fuerte del matrimonio, ¿verdad? La que yo salvaba el matrimonio, la que yo luchaba. Mi esposo siempre se escondía atrás de mí. No daba la cara. O si daba la cara, solamente les daba largas. Entonces, así fue cuando todo se vino abajo, cuando yo sentía que moría y otra vez quise volver a intentar luchar. Fuimos y tomamos un curso de matrimonios, nos acercamos muchísimo a la iglesia, pero sabes que nuestro Dios en ese momento era como para sácanos de este apuro, no como para hacer a Dios el centro de nuestras vidas. Lo mandé a un centro de rehabilitación. O sea, yo nunca dejaba que él tocara fondo. Antes de que él se hundiera, yo ya lo estaba rescatando. Mi apego que yo tenía con él, o sea, mi pensamiento nada más era, yo tengo que sacar a mi esposo de donde está. Ha sido muy doloroso, Rafa, no te miento. Han sido días oscuros donde dices tú, ¿qué más tengo que pasar? Pero bendita prueba. Le doy gracias a Dios porque no sabes la relación que yo empecé a tener con Él. Yo te puedo decir que ahorita hay días que tengo una paz que no tiene entendimiento. Yo me acerqué con todas mis fuerzas a Dios. Antes me acercaba solamente para decir, Dios, saca a mi esposo, Dios, ya no permitas que mi esposo apueste, Dios, ya no permitas que mi esposo me engañe. Hice un Dios a mi medida, pero Dios es tan perfecto que lección que tú no entiendas, lección que te la vuelve a repetir. Y ahora lo aprendí a soltar, lo aprendí a ya no estar detrás de Él, a no mendigar el amor, solamente mendigo el amor de Dios. Y todos los días tengo una comunicación especial con Dios. Empecé a descubrirme yo,
empecé a sacar todas las cosas buenas que yo tenía, que las dejé dormidas antes de que yo comenzara con mi noviazgo. Yo era una mujer muy sonriente. En mi adolescencia fui una mujer muy líder, fui una mujer muy leal. O sea, yo era una persona que si yo tenía una amiga, yo no le fallaba a esa amiga. Esa es una cualidad que yo tengo. Soy muy leal en todos los aspectos. Soy muy recta. Entonces, al día de hoy te puedo decir que llevo una relación cordial con mi esposo. Mi esposo al día de hoy está en el mundo, tiene una ceguera tremenda. Yo empecé a poner límites con amor con mi esposo. Logro ver a mi esposo espiritualmente, porque de verdad si yo utilizo mis ojos humanos, no hay nada que hacer, ni siquiera lo debería de dejar entrar a la casa después de tanto daño que nos ha hecho. Pero cuando yo comprendí que yo todo mi noviazgo y mi matrimonio fui la víctima, cuando yo comprendí que nadie es víctima de nadie, que todo lo que te sucede es porque tú lo permites. Y cuando empiezan a cambiar esas actitudes, tu vida va mejorando. Yo recuerdo cuando mi esposo me engañó la primera vez, yo era, un rogar y rogar y rogar. Hasta que lograba lo que obtenía, lo que quería, ya lo dejaba en paz. Y él muy manipulador. O sea, yo llegué a un punto en donde pensé que estaba loca, porque yo veía a mi esposo saliendo del casino y mi esposo me decía que nada que ver, que cómo creía que él iba a ser capaz de eso. Cuando yo lo llegaba a cachar con su amante, era otro rogar. Horrible, Rafa, horrible. Y ahora el desprendimiento me costó mucho. Perdonarme a mí misma me costó tanto. Eso fue lo más difícil para mí, perdonarme a mí misma de todo lo que había mendigado, de todos los errores que yo había cometido, que fui una mujer muy soberbia, muy controladora y me creía la chica superpoderosa, ¿no? Si saqué a mi esposo de las drogas, ¿por qué no lo voy a sacar de la ludopatía? Y por qué si yo le salvé la vida a mi esposo, porque también en una ocasión él se empastilló en un momento de debilidad cuando consumía drogas de su depresión. Y de verdad que si yo no hubiera llegado, yo creo que no estaría aquí en esta vida. Inmediatamente me lo llevé al hospital. Su familia estaba eternamente agradecida, ¿verdad? Conmigo. Me veían como que, wow, lo que nosotros no pudimos hacer, tú lo pudiste hacer. Y mi esposo cambió mucho, pero nunca sanó. Nunca sanó y esto nos llevó a esta destrucción. Ahorita mi matrimonio está muerto. Humanamente no hay nada que hacer, imagínate. Deudas, vicios, infidelidad. Tiene 2 hijos por fuera del matrimonio. No hay nada que hacer. Pero yo sé que Dios tiene un propósito y yo le doy gracias a Dios porque de verdad mi esposo fue el anzuelo que Dios utilizó para que yo lo volteara a ver a él. A la única persona que debemos de tener todos los seres humanos es a Dios. Comprendo mucho a mi esposo. Esta lucha es más fácil cuando tú comprendes las heridas de tu esposo. Nadie puede dar lo que no hay en su corazón. Y si mi esposo nos ha dado tanto daño es porque eso hay en su corazón. Mi familia política también me enseñó tanto de la vida porque porque cuando mi familia política
era una familia como muy permisible, ¿no? O sea, yo cuando era novia de mi esposo, a mí me dejaban entrar a la recámara y ver la tele y todo eso, ¿no? En cambio, cuando mi esposo iba a mi casa de novios, era como que nada más en la puerta y a la cocina si acaso a cenar y ya párale de contar, ¿no? Bien diferentes los valores, ¿no? Entonces, pues yo siendo adolescente, ¿verdad? Porque yo desde los 17 años ando con mi esposo, para mí eso era bien padre, ¿no? O sea, qué buena onda es la familia y qué buena onda que te dejan entrar y que si quieres hacer una carne asada, y ahí no había reglas, ¿no? Y eso para mí era muy padre, o sea, eran los tíos que estaban bien locos, era algo así lo que yo vivía y yo estaba encantada con eso. Y ahora pues ya comprendo, ¿verdad? Que pues también tantas heridas que hay, ¿verdad? Recuerdo también las pláticas que mi esposo me hacía, ¿no? Como él no lo crió su papá, él le dice papá a su abuelo, ¿no? Y siempre contaba a mi esposo, no, pues que mi papá cuando estábamos chiquitos, que nos íbamos de vacaciones, siempre me ponía cuando pasaban las chicas con bikinis, siempre me ponía ahí, ponte para la foto, o algún otro comentario de que yo tengo 17 años de novio con fulanita de tal. Y cuando yo empiezo a ver que eso se está presentando en mi matrimonio, empiezo a comprender muchas cosas que yo decía, ¿cómo yo pensaba que mi esposo me iba a ser fiel si su abuelo siempre fue infiel y siempre trajo novias de larga duración y vicios también? El abuelo de mi esposo es alcohólico. Entonces, de verdad, Rafa, yo llegué a un punto donde dije, Dios santo, ayúdame porque estoy en el lodo. Estoy enfrentándome al enemigo en toda la extensión de la palabra. ¿Y qué hice yo? Empecé a buscar ayuda espiritual, empecé a buscar a Dios con todas mis fuerzas y a trabajar en mí. Yo me olvidé ya de mi esposo, yo lo empecé a soltar, yo lo empecé a no estar mendigando amor. El único amor que debemos de mendigar es el amor de Dios. El primer mes que yo corrí a mi esposo, cuando me entero que su amante está embarazada, bueno, Rafa, yo no dormía, me la pasaba llorando en la noche, era un dolor horrible. Yo no te puedo explicar que yo me paraba mareada de que no comía, no hablaba. Yo nada más, lo único que hacía era levantarme para llevar a mis hijos a la escuela y recogerlos. Era todo. O sea, yo andaba en una vida estilo zombie. Estaba despierta porque tenía que estar despierta y yo lo único que quería era que se llegara la noche para acostar a los niños y empezar a leer y a leer y a leer. Y en tu desesperación encuentras tantas cosas, grupos de oración, grupos como te hacen saber la importancia del matrimonio. Y de verdad que le doy gracias a Dios porque yo creo que yo en mi dolor me hubiera ido con el mundo fácil. Yo solamente estuve un mes en depresión total, en una tristeza que no podía con ella. Se me había ido mi Dios, imagínate cómo me sentía. Me arrancaron algo de mi alma. Y ahora veo la vida diferente, Rafa. Todo tiene un propósito en la vida. Yo le doy gracias a Dios por mi esposo, porque si no hubiera yo vivido esto, yo nunca hubiera conocido a Dios. Yo le pido a Dios por la salvación de mi esposo. Empecé a verlo con
Le pedí a Dios que me regalara ojos espirituales para yo poderlo ver a mi esposo, y el trato que tengo al día de hoy con él es cordial, es de respeto. Él está en el mundo y sus pensamientos son del mundo, y él busca pleito del mundo, pero yo ya no le tengo miedo, Rafa. Yo ya tengo esa paz que solamente Dios la da, y cuando tengo mis confrontaciones sé que al único que debo de recurrir es a Dios. Y soy firme en mis decisiones. En mis hijos he visto mucha mejoría. En las discusiones que mi esposo quiere hacer conmigo, inmediatamente me bajo del ring y le hablo con amor, con respeto. No hay, cuando empieza uno como persona a descubrir su identidad, a descubrir quién eres, que eres la hija más preciosa de Dios, que te das cuenta de tantos años que mendigaste amor y que no iba por ahí, empiezas a agarrar una seguridad y a decir, ok, mi esposo dice que es blanco, pero yo sé que no es blanco. Mas yo no me voy a pelear con él, porque con el enemigo no se dialoga. Y yo solamente, con el amor que yo le tengo a mi esposo, solamente le digo, ¿sabes qué, gordo? No es ese color, ¿ok? Es todo. Yo ya no me voy a poner a discutir con él ni a tratarlo de convencer. Yo logré entender, Rafa, que mi esposo es como una persona que tiene cáncer. Bueno, mi esposo lo tiene en el alma. Y solo él va a salir adelante con la misericordia de Dios. Y yo voy a interceder por su alma para arrebatárselo al enemigo. Y sé que Dios en su momento lo hará todo nuevo. ¿Cómo, Rafa? No sé cómo, no sé cuándo, pero sé que Dios lo hará. Ahorita yo me dedico a mi conversión, a mi sanación. Yo tengo muchas heridas, tanto de mi infancia como de mi noviazgo, como de mi matrimonio. Tengo muchas heridas que he ido sanando poco a poco. Al día de hoy, al ver a mi esposo tan perdido, me da tristeza, pero ya no es aquel llanto con el que yo no podía vivir. Lo veo a él ahorita, veo que él quiere salir adelante, veo que él quiere regresar a su hogar, ¿verdad? Porque como yo siempre le he dicho a mi esposo, así tú tengas 10 mujeres en la calle, tengas 10 hijos regados, eso no viene de Dios, es una consecuencia del pecado. Eso le empecé a decir cuando yo empecé a conocer de esa lucha. Y ahorita yo ya no le hablo a mi esposo, yo ya no le hablo de Dios, porque ellos están ciegos, están miopes, no ven. Yo le hablo a Dios de mi esposo, y yo sé que Dios va a obrar en la vida de mi esposo, en mi vida y en mis hijos, y sé que el día de mañana seremos testimonio para ayudar a muchos matrimonios que están pasando crisis tan fuertes y que el mundo se está cayendo por tanto pecado que hay. Por eso yo me siento súper bendecida de que Dios me haya puesto sus ojos en mí para poder salvar esta familia. Y esta lucha se gana de rodillas, en oración. He tenido también un encuentro hermoso con la Virgen María. He conocido tanto la vida de Jesús, que ahorita digo, ¿cómo yo pude perder tanto mi tiempo en estar mendigando amor, en estar cargando problemas tan pesados? Porque nunca lograba soltar a mi esposo. Nunca quise soltarlo, siempre era yo la super esposa que lo iba a sacar de cualquier problema que él hiciera, yo lo iba a sacar. Pero ahora sé que Dios lo hará, y
Y la paz que yo siento, Rafa, no lo cambiaría por nada en el mundo. Yo tenía que pasar todas estas lágrimas, yo tenía que pasar todo este dolor para yo comprender y cambiar mi vista hacia el cielo. Padre eterno, gracias Señor te doy por todas las cosas hermosas que tú me das y a veces ni siquiera soy consciente de ellas, Señor. A veces me concentro más en las cosas que me hacen falta que en las cosas que yo vivo. Tú me dices, Señor, que de día y de noche medite en tu palabra y a veces me pregunto por qué. Y sabes algo, entiendo algo especial. En la medida en que concentre mi mente en ti, Señor, en la medida en que todo el tiempo piense en ti, Señor, podré alejarme de las cosas del mundo. Podré soltar tantas cosas que me están haciendo daño. Porque solo a través de tu palabra, Señor, podré ver las trampas que el enemigo ha puesto en mi vida para lastimarme, para herirme, para maltratarme, para hacerme daño, Señor. Yo estoy en este momento contigo, Dios, y quiero estar en tu presencia. Quiero realmente ver y poder soltar todas aquellas cosas que me están lastimando. Mi esposo, por las cosas que en el mundo él hace, mis hijos, mis hermanos, mis padres, Señor, tantas personas en mi trabajo, ese jefe, esas condiciones económicas, tantas situaciones que me torturan, que me angustian. Señor, solo si estoy con mi mente centrada en ti podré ver todos los obstáculos, las trampas, los huecos, los hoyos, donde yo pueda caer para que el maligno me lastime, Señor. Sé que tú eres la luz, tú eres la verdad. Si tú eres la luz, eres tú quien muestra realmente el camino. Eres tú quien ilumina por donde yo debo transitar. Pero si yo estoy alejada de ti, Señor, solamente la oscuridad me rodea. Si estoy alejada de ti, no podré ver realmente por dónde estoy caminando. Y ahí es donde me estoy golpeando. Padre, que yo realmente te dedique tiempo a ti. Que yo realmente esté hablando contigo, que realmente esté estudiando de tu palabra, Señor, para que yo pueda ver todo aquello que me está atando y que no me ha dejado ser libre, Señor. Porque es que si yo suelto todo eso, Señor, puedo ser libre, puedo vivir en el Espíritu, puedo ver con claridad todo lo que me lastima, puedo realmente vivir la paz, puedo vivir la felicidad, Señor. Perdóname por tantos y tantos momentos que me sigo aferrando a las discusiones humanas, que me sigo aferrando a los conocimientos humanos, que me sigo aferrando a las personas y no me estoy dando cuenta que cada vez que me aferro a todo eso, me alejo de ti. Alejarme de ti es entrar en la oscuridad. Alejarme de ti es no ver tu luz, Señor. Alejarme de ti, Señor, es volverme a golpear, es volverme a lastimar. Y es porque yo lo permito, Señor. Padre, tú me dices que tú me mandas que me esfuerces y que sea valiente, que me esfuerce en mantenerme firme de buscarte, que sea valiente, que no me deje aterrorizar o que me deje atemorizar por las cosas del mundo, y que me concentre en ti, que yo realmente me mantenga firme y no desmaye, porque tú vas a estar conmigo a donde yo vaya, Señor. Tú me lo dices en tu palabra, Señor, pero a veces estoy tan embebida en la oscuridad, Señor.
Perdóname. Perdóname porque de verdad no te obedezco. Perdóname porque a veces me dejo invadir por el temor, por las personas que están a mi alrededor. Tu palabra me dice que no le tema a los que hagan daño al cuerpo. Eso me dice tu palabra, porque tú me vas a defender. Tú eres quien hará la justicia por mí. Tú eres quien me va a librar de todas esas cosas. Pero me dejo llenar mi cabeza de otra vez la oscuridad y vuelvo a dejarme amarrar por las cuerdas de prisión, de esclavitud, del dolor, del miedo, de la duda. Perdóname, oh Dios. Perdóname, Señor, por esa actitud mía, por no obedecerte, porque es que me dices que me mandas, que me esfuerce y sea valiente. Perdóname, oh Rey. Yo quiero esforzarme, pero necesito de tu fuerza. Necesito de tu ayuda. Tu palabra es clara, porque me dices que en Cristo soy más que vencedora. Oh Señor, yo quiero ser vencedor. Yo quiero triunfarle a la oscuridad. Yo quiero triunfarle al dolor. Quiero triunfarle a la angustia, a la desesperación. Quiero triunfar al maltrato, a tantas cosas que me están haciendo daño, Señor. Yo quiero estar en ti. Yo quiero proponerme a partir de este momento, pidiéndote perdón por todos mis errores, de verdad pidiéndote perdón, arrepintiéndome de lo que he hecho mal. Yo te quiero decir, Señor, y me quiero proponer que a partir de este momento quiero buscarte más. Quiero buscarte en la palabra, Señor, porque tu palabra, Dios, me traerá la luz, me mostrará las trampas, me mostrará lo que está a mi alrededor haciéndome daño, para que yo me pueda alejar, para que yo pueda esquivar ese golpe, para que yo pueda esquivar la trampa que me mantiene atada, esclavizada, pueda esquivar ese hoyo que me aprisiona, que me golpea, pueda esquivar todo aquello que el enemigo ha hecho de mí, para que yo sufra, Señor, y pueda seguir caminando a ese sitio que tú tienes preparado para mí, esa morada, Señor, una morada de paz, una morada de alegría, una morada de amor, una morada donde estás tú, Señor, de fe, de paciencia, de esperanza, de bondad, de benignidad, de dominio propio, de templanza, Señor. Dios Santo, que yo me pueda mantener junto a ti y que pueda abandonar todas las cosas del mundo. Manténme firme, Señor, necesito de tu firmeza, necesito de tu fuerza, necesito de tu valentía, Señor. Necesito que tu Espíritu Santo venga a mi vida y me llene hoy, Señor. Me llene, Padre eterno, para que yo me mantenga firme, para que no tema, para que no desmaye y para que mi objetivo seas tú, Señor. Cada día hablando más de ti, cada día estando más en tu presencia, que pueda analizar, meditar de noche y de día tu palabra, Señor, que tu palabra esté en mi corazón, Señor, y que las cosas del mundo pasen a un segundo plano, que ellas no me atormenten, que ellas no me afecten, Señor, para yo poder llevar mi vida a salvación. Pero yo sé que si yo trabajo por mí, todos aquellos que me están lastimando, porque son cercanos a mí, Señor, porque los amo, porque realmente son insignificativos para mí, Señor, sé que ellos también tendrán oportunidad de conocerte. Padre, manténme firme, hazme firme, Señor, hazme firme y valiente en este caminar, para que yo pueda alcanzar tu gloria y que asimismo los que están a mi alrededor, por testimonio mío, Señor, para que yo pueda hacer ese testimonio de tu presencia en mi vida, también puedan alcanzarte a ti. Yo te doy gracias, Padre eterno. Te doy gracias porque sé que tú eres mi fuerza. Te doy gracias porque sé que tú eres mi luz, mi camino.
Te doy gracias porque sé que tú eres el que me mostrará absolutamente todo de lo que me tengo que alejar, Señor. Gracias, Padre Santo, por amarme tanto. Gracias por abrir la puerta de salvación a través del sacrificio de tu Hijo. No fue fácil porque yo no me imagino el dolor que sentiste al perder a tu Hijo de tal manera. Si yo pienso en alguno de mis hijos, Dios, es muy doloroso. Pero tú lo hiciste por amor a mí, por rescatarme a mí. Y valoro ese sacrificio, Dios. Y creo lo que Jesús hizo por mí en la cruz. Y creo lo que su sangre hizo por mí. Y yo ya tomo de tu sangre, amado Jesús, una sola gota, suficiente, para romper de mí todo pecado, para romper de mí toda oscuridad, para darme valentía, para hacerme una persona nueva, una persona que batalle contra la oscuridad en mi vida y cerca a mí, Señor. Yo te doy gracias, Jesús, por tu sangre. Te doy gracias, Jesús, por tu sacrificio, porque me das la oportunidad de poder encontrar el camino correcto que me lleve a la paz, a la felicidad, al amor, pero especialmente que me lleve a la presencia de mi Padre. Gracias, amado Jesús, por tu amor, por ese amor que le tuviste al Padre, pero que me tuviste a mí también, Señor. Me tomo de tu mano para caminar contigo. No me quiero alejar de ti, pero sí quiero soltar todo lo que me está lastimando, todo lo que me está lastimando. Y yo a esas personas que me han lastimado, quiero entregártelas. No quiero torturarme más por ellas. Tú harás la obra en ellos, Señor. Tú harás que ellos cambien de opinión. Tú cambiarás su corazón, Señor. Así como tú trabajas en mi vida, sin que nadie me obligue, Señor, sino de manera voluntaria. Tú trabajas en mi vida. Asimismo ellos cambiarán por tu obra, no por la mía. Yo te los entrego, Señor. No me volveré a molestar y a ofender. Y si en algún momento el mal quiere torturar mi mente con sus pensamientos, con ese deseo de controlar, de hacer, Señor, tú estarás en mí para traer paz y no me angustiaré, porque sé y confío que tú obras en ellos, porque tú sí ves sus caminos, porque tú sí ves sus pasos, porque tú sí ves lo que hacen, Señor, y tú traerás convicción de pecado, Señor, y harás que ellos en su momento se arrepientan. Te los entrego para que tú trabajes en mí y posteriormente trabajes en ellos, Señor. Yo te doy gracias, Padre. Te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por tu comprensión. Te doy gracias por tu paciencia para conmigo. Te doy gracias por todas las bendiciones que me das en todo momento. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.